por más enchismados que estemos. Siempre vamos, mami, papi, ¿qué quiere decir? Me fui enojado, hace 3 semanas que no te veía. No quería ni pensar en ti, pero llegué aquí, dame un abracito de esos ricos tuyos. Sí, y a mami, dame un abracito. Y siempre tienen algo que dar, te calientan la cena, la comida, ¿qué te hace falta? Ese tongo no es lindo, ¿verdad? Ese es el mismo que tiene nuestro Padre Celestial con nosotros, sus hijos. Que tenemos que ser más agradecidos en este tiempo, sabiendo que el tiempo se nos está acabando. Bueno, ¿y a quién se le acaba el tiempo? Se le acaba el tiempo a este mundo, porque nosotros, los que estamos en Cristo, seguimos la vida eterna. Usted esté preparado para vivir mucho si estamos en Cristo. Así que diciendo todo esto, quiero entrar. Téngame paciencia. Gracias, Dios, ante todo. Hoy vamos a estar, cosa curiosa, hace unas semanas estoy escudriñando Proverbios. Y yo he leído Proverbios muchas veces, sin número de veces. Me atrevería a decirte que es uno de los libros más preferidos. Toda la Biblia me gusta, pero lo que es Proverbios, Salmos y los Evangelios son para mí una cosa maravillosa. Y entonces, volviendo a Proverbios, hoy vamos a estar estudiando un poquito de Proverbios 1. Y en este tiempo tan importante, donde la iglesia está viviendo tantas cosas afuera, nosotros necesitamos de la palabra de Dios y de la sabiduría de Dios, porque los hijos de Dios no podemos andar desenfocados. Por ende, hay momentos que hasta los de dentro de la iglesia estamos desenfocados porque hay una alta distracción afuera en el mundo. Y ya usted pudo conocer qué es lo que hay dentro de las personas cuando llevan 3 días pernoctando para hacer una maravillosa fila para comprar unas taquillas. Hasta ahí, no se aflija, hay que orar por ellos. Porque esa es la simpleza de lo que hay en su mente y en su corazón. La simpleza de la mente y el corazón de esas personas, que ellos se creen que el propósito de ellos en la vida es escuchar reggaetón y seguir al conejo malo. Y no encuentran llenura en otro lado, pero esas 2-3 horas que van a estar ahí de algarabía, los hace sentir a ellos vivos por 3 horas, lo que duró el concierto. Pero nosotros, los creyentes, los seguidores de Cristo, estamos vivos en todo tiempo. Vivos en todo tiempo, porque tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que Él es trino y que Él es uno, y es totalmente lo que usted y yo necesitamos. ¿Qué va a hacer las personas que estuvieron en esa fila cuando viene otra ola de COVID? Siempre que Él viene hay COVID, y mucho. Así que prepárese. Entonces, cuando esté en un hospital, ¿a quién vas a llamarlo? ¿A él? No, ya él cogió los chavitos que él quería. Y no te va a ir a visitar ni te va a ir a ver. Sin entrar en el meme de la que fue en silla de ruedas. La que fue en silla de ruedas, yo recibí un milagro y se levantó de la silla y la otra se sentó. Ahora llévame tú. Sin pensar en esas cosas, todas las cosas que se inventa la gente hoy en día para sentir un ratito de llenura. Hay otros pues que, vamos a jugar un dominito. Y se entretienen jugando un dominito y están bien, que chévere todo, pero se entretuvo el tiempo que jugó el dominó. Hay otros que entran a las redes sociales, voy para el Netflix, y ahí usted siente un rato de paz y tranquilidad. Si está viendo algo, porque si está en una película de esa de acción de Billy y policía y los tiros que llueven, uno está, en vez de paz y tranquilo, está uno en otro lado. Entonces, todo ser humano hoy en día está buscando un recurso externo para sentir un rato de paz o entretenimiento. Sí. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros, la iglesia de Cristo, el mejor entretenimiento que usted puede tener es meterte en esta palabra. El mejor entretenimiento que usted puede tener en su vida. Es bueno estar con su familia, es bueno de vez en cuando entretenernos un ratito, pero el entretenimiento que va a traer recompensa y sabiduría a tu vida se llama la palabra de Dios. Este es el que
Y la palabra de Dios en tiempo de necesidad, ella viene a tu mente. Y cuando uno se siente intimidado, lleno de miedo, usted agarra la palabra y el miedo se va. Cuando usted se siente de espíritu quebrantado, como dicen nuestros padres y nuestros abuelos, que no le huelen ni las azucenas, porque ha tenido ciertos días y el espíritu está quebrantado y triste por alguna razón externa, porque si usted busca cuando usted está triste, es porque hay una situación externa que te afligió. Porque si la palabra está insertada en tu espíritu, no hay una condición externa que venga a dañar el poder de Dios que está dentro de ti internamente. ¿Alguien entendió eso? O sea que, si usted anda triste y desamparado, acuérdese que le prediqué que somos lo que pensamos. Y ay, estoy triste y desamparado, y como somos lo que pensamos, así mismo voy a vivir. Sin embargo, la palabra de Dios en este tiempo nos enseña que hay un poder dentro de la palabra, que es el poder que levantó a Jesucristo el tercer día de los muertos. Y ese poder de resurrección, y ese poder es el que tienen los cristianos a través del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que usted reciba el Espíritu Santo. Usted recibe el Espíritu Santo cuando usted le dice al Señor: te seguiré, perdona mis pecados. Y cuando usted le dijo: perdona mis pecados, no peque más. No podemos pecar más porque le dijimos: ven a gobernar mi vida. Tan pronto tú le dices a Dios: ven a gobernar mi vida, el Espíritu Santo viene y se inserta dentro de ti. Entonces ya lo que te gustaba antes como que ya no te gusta. Y esas amistades que te invitaban a sandunguear y a sacarte del propósito de Dios, ya tú como que, pero qué ridículo se ven mis amistades. Y ya uno empieza a ver las cosas que no son como si fuesen. Ahora uno tiene un discernimiento porque el Espíritu Santo vino a tu vida, porque el Espíritu Santo se dio entrada, porque el Espíritu Santo vino a gobernar tu vida. Y todo lo que tú hacías mal, ahora lo vas a hacer correctamente para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Y entonces, la iglesia de Cristo tiene que caminar como hijos de Dios. Y vamos a Proverbios 1. Dice Proverbios 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina. Ya te dijeron aquí que para entender. Y si vamos a escudriñar esto, no nos vamos de aquí. Voy a hacer lo más breve posible. Para que usted, ¿cuántos de nosotros decimos: es que yo no entiendo? Pero te explicaron eso, es que no entiendo. Es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Es que me explicaron pero no la entiendo. Es que yo trato a entrar a este teléfono nuevo, este iPhone, y no lo entiendo. Envía a una mujer y pregúntele, ¿cuál es el ruido que tiene el carro? Pues no sé, yo suena todo. Porque no entienden de carros. Sin embargo, hay otras cosas que tienen las féminas, que están dotadas. Que sin embargo el hombre va y le pregunta a su esposa: mi amor, ¿dónde rayos puse la llave? Mira, mijo, aquí. Y cuando tu esposa te dice: busca en mi cartera, no se meta ahí. Busca en mi cartera, y tú busca y tú no encuentras nada, y ella viene y metió la mano sin mirar y sacó donde estaba. Esos son dotes de las mujeres. Pero mira lo que te dice la palabra de Dios, que para entender la sabiduría, porque la sabiduría, primero que te la da Dios, pero es la que usted y yo necesitamos en este tiempo para nosotros poder peregrinar, caminar en el camino de Cristo sin defraudar a los de afuera ni a los de adentro. Entonces dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y mira lo que dice aquí: para dar sagacidad. Sagacidad es claridad. A los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Mira lo que te dice: cordura significa mente sana. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo.
Pero entonces nos damos cuenta, iglesia, que cuando vamos al número 3, juicio. ¿Qué significa juicio? Distinguir lo bueno de lo falso. Distinguir lo bueno de lo que es falso. Entonces la sabiduría en nuestra vida, que la sabiduría viene de la palabra de Dios. La sabiduría viene de leer la palabra de Dios. No es que usted le dijo al Señor, Señor, dame sabiduría, y bajó un rayo y lo tocó aquí y usted se llenó de sabiduría, o algo pasó. Puede ser que eso ocurra así. Pero Él dejó la palabra de Dios porque la sabiduría está aquí dentro. Ya Jesucristo murió por usted y por mí y nos dejó su palabra para que nos dotemos y nos llenemos de sabiduría, porque si estamos metidos en esta palabra, sus tiempos no serán difíciles. Afuera están los tiempos difíciles, pero nosotros los que estamos en Cristo no tenemos tiempos difíciles, porque para nosotros el tiempo difícil es un tiempo de prueba y de crecimiento. Así que gracias por la prueba, Dios. Y yo estoy en prueba. Gracias, Señor, por la prueba. Qué bueno es predicarme a mí mismo. Es maravilloso. Entonces nos damos cuenta que aquí, equidad, mira de qué nos habla el 3. Para recibir consejo de prudencia, que es capacidad para pensar. Prudencia es capacidad para pensar. Justicia. Justicia significa principio moral que obra y juzga representando y respetando la verdad. Miren qué cosa maravillosa esa definición. Justicia es el principio moral que obra, que lleva una acción y juzga respetando la verdad. ¿Qué verdad? La palabra de Dios. Entonces nos dice que el juicio es distinguir lo bueno de lo falso. Entonces, si leemos un poquito más adelante, dice y equidad. O sea que aquí hay 3 palabras maravillosas: entender, conocer y recibir. ¿Recibir qué? Justicia, juicio y equidad. ¿Y qué es equidad? Equilibrio. ¿Y qué es equidad? Igualdad. Qué difícil se nos hace a nosotros tener equidad con los seres humanos. Porque se porta bien, usted, ay, yo tengo equidad contigo, ven. Ay, te voy a tratar, y quiero tratarte porque eres una persona fácil de llevar. Pero ¿y qué vamos a hacer con los difíciles? ¿Usted no tiene un familiar difícil? Y a veces uno quiere, ay, voy a ir a visitar a este familiar. ¿Voy o no voy? Señor, dame una confirmación para ir. Prefiero que me confirmes para no ir. Porque nadie quiere lidiar con gente difícil. Hay gente, y te voy a llevar, porque son tan difíciles. Son tan difíciles porque la palabra te dice aquí, en el número 4, para dar sagacidad. Que la sagacidad significa claridad. Dice, para dar sagacidad a los simples. ¿Quiénes son los simples? ¿Se ha puesto a pensar? Que mucho proverbio habla de los simples. Los simples son personas que son felices como son, en su simpleza, en su mediocridad, en el estilo de vida que tienen. Y una de las definiciones de los simples es el vago sin entendimiento. Personas simples que no aspiran a nada. Esas son personas simples. Los que cuando usted habla con ellos te dicen 20 malas palabras para llevarte una oración. Te hablan. ¿Ha escuchado usted a alguien así? Que te dicen de la oración, te dicen 4 cosas malas y la oración solamente tenía una estrofa. Y él se refirió a todo el mundo en unas palabras raras que antes de Cristo uno las decía, pero no sé, porque hay gente que vienen a Cristo y todavía las tienen a flor de labio. Pero eso es un simple. Una persona que conoció a Cristo, que porta la gloria de Dios y que lleva adentro al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que conoce quién es su Padre, no va a ser una persona simple. Nunca será una persona simple. Le voy a dar una breve introducción.
Mientras el libro de los Salmos es para una vida devocional, el de Proverbios es para la vida diaria. El libro de Proverbios fue escrito para la vida diaria. Proverbios da sugerencias prácticas para una vida eficaz. Yo quiero decirte, iglesia, que Proverbios nos dota a nosotros de sabiduría para que nosotros podamos tener una buena vida diaria y una vida eficaz. Este libro no solo es una colección de dichos hogareños, contiene consejos espirituales profundos extraídos de una experiencia. ¿Una experiencia de qué? Del escritor. Un proverbio es una frase corta y sabia, fácil de entender y llama a una persona a actuar. No argumenta sobre criterios espirituales, ni morales, ni básicos. Supone que ya los tenemos. El libro de Proverbios se enfoca en el carácter de Dios, en sus obras y bendiciones, y nos dice cómo vivir en relación íntima con Él. Salomón, el tercer rey de Israel y el hijo de David, reinó durante la época de oro de Israel, cuando Dios le dijo que le concedería cualquier cosa que desearía y pidió un corazón sabio y entendido. Esto está en Primera de Reyes 3, 5, 14. A Dios le agradó esta petición y no solo le dio sabiduría, sino que después de la sabiduría le dio grandes riquezas. Dios te va a dar grandes riquezas si usted no tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque las implementarías en cosas que no tienen sentido, despilfarrarías el dinero y no harías nada sabio con toda la bendición que te dio Dios. Entonces mucha gente piensa que Dios mío, pero ¿por qué no produce? No hago dinero, no hago, Señor, porque pues, pedimos promesas espirituales. Pedimos al Señor que nos dé bendiciones espirituales, pero también le pedimos a Dios que nos dé unos centavitos extra, porque Dios siempre te da la provisión. Dios en su palabra establece que su simiente no mendigará pan. Quiere decir que ninguno de ustedes se acuesta con hambre, y de eso todos podemos dar fe. Hay veces que te dale la gloria al Señor. Hay días que te comes un cafecito antes de dormir con un pedacito de pan y un queso de papa, ¿verdad? Y ves la gloria de Dios con esto. ¡Ay, qué feliz soy! Ahora sí puedo dormir. Y hay otro día que te comes tu churrasquito, tu pedacito de carne. Quizás no es todos los días. Yo estuve como 6 meses de tuna fish spaghetti en un momento de mi vida. Para mí era la gloria de Dios por una situación que estaba pasando. Pero qué maravilloso que también en ese camino alguien siempre me invitaba a comer y me decía, vente, te invito a comer. Y ahí me comían el catito de carne. Y entonces Dios siempre te va a dar la provisión, porque su simiente no mendiga pan y siempre te va a dar de comer. Y hasta ahí estamos todos bien. El problema es cuando nosotros queremos de Dios las añadiduras, que la gente dice la prosperidad financiera. Yo no creo en la prosperidad financiera. Yo creo en las añadiduras de Dios, porque cuando Dios sabe que yo tengo sabiduría, entonces lo que Dios me dé, yo lo voy a emplear sabiamente. Estamos aquí, ¿me sigue? Entonces cuando Dios sabe que en lo poco me fuiste fiel, pues en lo mucho te voy a poner. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Y hay veces que queremos hacer mucho y recibimos poco. ¿Sí o no? ¿Por qué recibimos poco? Porque todavía queremos adelantarnos a los pasos de Dios. Porque todavía pensamos que estoy dotado para recibir remuneración financiera, pero realmente cuando la recibes, la empleas mal. ¿Estamos aquí? Entonces, a Dios le agradó esta petición y no solo le dio sabiduría, sino también grandes riquezas, poder y una era de paz. Salomón construyó el glorioso templo de Jerusalén, esto está en Primera de Reyes, y escribió la mayor parte del libro de Proverbios. Y su perfil se encuentra en Primera de Reyes 4.
tenemos un hombre que fue Salomón, que una de las cosas, cuando él adquirió el trono de su padre, él no pidió prosperidad financiera. Increíblemente le dijo al Señor: Señor, hazme sabio para gobernar tu pueblo. Y esa oración de humildad del corazón, Dios la respondió. Aparte de que para ese tiempo se estudiaba la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y ellos seguían los rollos para ese tiempo, que no era una Biblia así encuadernada, eran unos pergaminos y unos rollos que ellos estudiaban. Y ellos tenían esa convicción de lo que era la misión, la visión de Dios en la vida de ellos. El mismo Dios que sacó a Abraham, que llevó a Moisés por el desierto, que abrió el Mar Rojo. Ese mismo Dios que también estuvo con Josué cuando sitiaron la ciudad de Jericó, que le dieron 7 vueltas en obediencia. Ese mismo Dios que también cuando Josué le pidió a Dios: dame tiempo, y frenó el tiempo. Y no se hacía de noche. Y ellos seguían peleando y el pueblo ganando. Ese mismo Dios es el que usted y yo tenemos hoy en día. Lo que pasa es que leemos esta historia del Antiguo Testamento. ¡Oh, wow! ¿Ah? ¿Cómo que wow? ¿Y las de ahora no son wow? Lo que pasa es que ahora estamos tan ensimismados en lo de nosotros y con tanta distracción afuera que no nos damos cuenta que Dios está obrando y está trabajando a nuestro favor, y nosotros lo damos por un hecho y no lo valorizamos. ¿Sí o no? ¿Estamos aquí? Según su motivación, va a ser la motivación que yo tenga aquí predicándole a usted. Es broma. Es maravilloso, iglesia. Y aquí nos encontramos, nos quedamos en... Y voy al 7. Vamos al verso 7. Aquí entendimos antes que para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo, prudencia, o sea, capacidad, claridad, capacidad para pensar, una mente cuerda, cordura, sana, todo eso tenemos que entender que para dar sagacidad a los simples, y no podemos ser gente simple, y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El entendido adquirirá el consejo. ¿El consejo de quién? De un sabio. Hay mucha gente que quieren dar consejos, pero no se aplican ninguno. ¿Cuántos consejeros tenemos a veces cuando usted dice: pues mira, voy a hacer mi casa, deberías hacerla con el baño al frente, con los cuartos para atrás? Y usted le contó a otro que mira, que voy a hacer una casa aquí, ya que él quiere la marquesina al frente con vista a... Dios mío, pero ese presentamiento, ¿de dónde salió? El boricua es así. ¿No le ha pasado? Un día dije: ay, yo no sé de qué color pintar el templo. Va a pintarlo de amarillo, de rojo, de azul. No, que es rojo, el amarillo, el azul. Yo dije: yo ¿para qué pregunté? Nos pasa. Por eso tenemos que ser sabios cuando hablamos. Y que usted deba pensar lo que usted habla. Pero también usted tiene que analizar lo que el otro le dice. Porque usted no tiene que decirle que es presentado, porque le preguntó, ya usted se dio cuenta cuando habló. Vamos aquí. Vamos al 7, vamos al 7. El 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría, el principio es el temor a Jehová. Los insensatos, los simples, que los simples son los insensatos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Se ha dado cuenta usted que todo el mundo quiere enseñar en su propia opinión? Y usted trata de enseñar a alguien porque lo está haciendo mal y se molestan. Pues eso es una persona simple. Una persona simple es la que, aún haciéndolo mal, no acepta la corrección de lo que está bien. ¿Estamos aquí? Entonces, uno de los tipos de individuos que más le molestan a uno es el sábelo todo. Alguien que tiene una opinión dogmática acerca de todo, cerrado a cualquier novedad, y se irrita con la disciplina y se niega a aprender. Una persona simple
se irrita con la disciplina y se niega a aprender. ¿Estamos aquí? Salomón llama insensato a esta clase de individuo. No sea un sabelotodo. En cambio, sea receptivo a los consejos de otros, sobre todo a los que lo conocen bien y que le pueden dar consejos valiosos. Logre aprender de otros. Recuerde, solo Dios lo sabe todo. Amén. Esto está bien entretenido. Amén. Porque aquí me dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios es el respeto a Dios, honrar a Dios. Y si usted pone a Dios primero y honra a Dios primero en sus diezmos, en sus ofrendas, en su oración por la mañana, en su devocional de la tarde, y usted está todo el tiempo comunicándose con el Señor, haciéndole el bien a sus hermanos, ayudando al prójimo, a usted nada le va a faltar. Usted tiene que tener eso bien sellado en el corazón, bien plasmado en el corazón. Porque usted a veces quiere sentir todo el tiempo, ay, si siento un escalofrío es que Dios está conmigo. Si voy adorando en el carro y se me paran los pelitos, ay, gracias Dios, y las lagrimitas empiezan, ay, qué lindo, qué rico es eso. Eso es rico. Pero hay veces que usted no va a sentir nada. Señor, Señor, lo estoy haciendo bien. De momento usted siente una aflicción, Señor, y el otro te tocó, te sacaron el dedo malo. Y uno, ay, Señor, me estás hablando. Y hay momentos así, que uno se cree que todo es maravilla y uno va flotando en una nube, tú estás en el mundo. Tú vas a flotar en la nube cuando Cristo venga a llevarnos con Él. Pero en este mundo habrá aflicción, vendrán cosas malas, vendrá el diablo rugiente buscando a quien devorar, porque el enemigo y Satanás se mete. Satanás se mete cuando usted le abre la puerta. Si usted no le abre la puerta, él no puede entrar. Porque hay otras personas que dicen, ay, el diablo se metió, el diablo me empujó, el diablo me puso la mujer, el diablo me puso la cerveza, el diablo también me puso el vino. Y es el diablo no, es uno mismo. Y hay gente peleando con ellos mismos. Hay gente peleando con ellos mismos que dicen que es el diablo y es la atadura de uno. Los demonios y la demonología y el mundo espiritual de los demonios es muy diferente a las ataduras que alguien pueda tener. Y las ataduras son cosas que usted aprendió y no quiere desarrollarse de ellas porque le gustan, aunque están mal. Esto es soberanía de Dios, necesito aquí para que usted me entienda. Entonces nos damos cuenta que no le estamos predicando a una iglesia simple. Yo no podría predicar este mensaje a gente simple. Hay una gente que está lleno de sabiduría, que está usted, y está aquí hace rato rumiando y tratando de engranar. Hay unos que se quedan como en silencio, que parece que se atendieron porque están pensando. Hay unos que están como loading, ahí cuando el celular está buscando, estoy buscando conectarme con la red. Entonces nos damos cuenta que hay simpleza, hay un mundo donde la gente es simple y se conforman con eso, y esos son los mismos que no escuchan a nadie y no quieren consejo y se lo saben todo, pero tienen vidas mediocres. Amén. Eso me gusta, Francisco, cuando te sale ahí del corazón. Amén. Estás recibiendo la palabra. Si es uno, amén. Si es uno, amén. Por aquí hay más de uno. Si es uno, amén. Entonces nos damos cuenta que el Señor nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquí nos damos cuenta que hay gente que le irrita la disciplina y se niegan a aprender. Eso es lo simple. Iglesia, si usted lee la Biblia desde que empezó el Génesis, ¿qué es lo que Dios está poniendo? Orden y disciplina. O sea que esto es para inteligente. Esto es para los inteligentes, que saben que aquí dentro, ¿cuántos de ustedes han leído el proverbio y cada vez que siguen leyendo? Yo he leído proverbios hace 20 años, lo he leído muchas veces. Es el libro, como ya dije antes. Y cada vez que lo leo, hay algo nuevo. A la gente de hoy en día le suena un poco raro el que uno diga esto. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. La palabra de Dios ya fue revelada y fue escrita. Sí, es irrefutable. Es totalmente verdadera. Ahora, cuando usted la escudriña,
hay unos códigos y unos misterios aquí dentro que no todos los encuentran. Por eso nos tenemos que meter en la palabra de Dios, y entre más usted se enamora de ella, más Dios va a revelar la palabra de Dios a tu vida. Es cuando te enamoras de ella. Hay unos códigos que no son descifrados por cualquier simple persona, y hay personas que deben escudriñar la palabra de Dios para que ellos puedan ser dotados de esa sabiduría y esa revelación llegue día a tu mente y a tu corazón. Aquí hace calor, aquí hace calor. Dale gloria a Dios. ¿Usted puede aguantar un chispito más de frío? O ya está con mucho frío. Entonces, en cambio, un chispito de aire, mami. Entonces dice, no podemos ser un sábelo todo. En cambio, sea receptivo al consejo de otros, sobre todo a los que conocen bien y le pueden dar consejos valiosos. Mira lo que nos dice, y vamos del 7 al 9. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no la creen. Porque usted le habla de la palabra a otro y no entiende lo que usted con tanto gozo está recibiendo. Sencillamente porque no la creen. Nosotros los que estamos aquí, nosotros tenemos que creer la palabra de Dios y vivir sus conceptos bíblicos al 100%. Al 100% sin duda. Hay otros que dicen, ay, la parte de los diezmos de las ofrendas, esa esquipa y la arranca la página. O las mujeres cuando dicen que tienen que sujetarse a su marido, no, pues corta ese cantito. Y la palabra hay que vivirla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y es con todo que nos tenemos que aplicar esto. Mira lo que te dice el 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, porque como adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. No consientas. En esta era de información, el conocimiento es abundante. Mucha gente tiene conocimiento de cómo hacen las cosas, porque hay mucho conocimiento, pero hay falta de sabiduría. Tú puedes saber mucho y conocer mucho, pero la sabiduría es tener la sabia manera de vivir los conceptos y aplicarlos en el momento adecuado. Podemos tener sabiduría, por ahí tú hablas con personas que por más sabiduría no es que le hables, es que seas prudente y lo escuches. Y la sabiduría en nosotros, que nos la da Dios, nos deja saber a nosotros cuándo hablar, cuándo callar y cuándo dar un paso para atrás y vivir el agravio. Porque hay gente que son cristianos pero no quieren vivir el agravio de nadie. Mira lo que me hicieron, tú me las vas a pagar. Cristo está en mí, el Espíritu Santo también, pero me las va a pagar. ¿Ah? ¿Sí o no? Y a nosotros cuando empezamos el camino también, pues, a veces yo, pues, los que me conocen, tuve 20 años en la policía y recién vine a Cristo, me llené de gozo, de armonía, pero todavía tenía la mala cosa que cuando venían los delincuentes a hablar mal, rayo, ¿qué le pasó? Dios mío, Señor, por favor, yo tengo que amarlo, perdóname. Es más, te voy a dejar ir, mira a la esposa. Porque es una lucha que uno tiene. Pero ya cuando llevamos tiempo en el peregrinaje de Cristo, no podemos volver a las obras muertas. Las obras muertas es lo que aprendimos, que lo aprendimos mal. Entonces dice la palabra que no menosprecies la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Escucha, no es lo mismo la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares en tu cuello. Una actitud básica que influye en cada aspecto de nuestra vida. La actitud básica que tú puedas tener en el mundo, en la calle, puede venir a cambiar tu vida, pero por eso debemos ser sabios. Porque usted va a detectar a través del discernimiento cuando no
querer caer en esa situación que te están. En este caso estoy hablando de el hijo mío. Si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Escucha lo que dice aquí, vamos en el 12 ahora. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Estos son gente que maquinan perversidad, que están maquinando aquel que tiene, sí, aquel es empresario, sí, pero viste el sobrecito que se metió en el bolsillo de atrás, ahí van los chavos. Y aquel que salió de la iglesia con un maletín, que lo que llevaba era una laptop, creían que iba lleno de dinero. Cuando saliste afuera, te siguieron, te encañonaron en tu casa, te hicieron. Hay gente que usted va a pensar que no existe, pero sí existe. Están maquinando perversidad, están maquinando hacer mal, están maquinando cómo robarle a alguien y quitarle lo que con tanto sacrificio usted le ha costado ganarse. Y hay gente que quieren venir a arrebatárselo. Hay gente mala. A veces nosotros los creyentes, pues como somos así buenazos y sigones, y no le tenemos miedo a nada, y nos llama cuanta persona hay, mira varón, mira, sí, y uno va para allá con esa confianza, y usted va con Cristo y va confiado, y usted no sabe a qué lo está llamando. Debemos ser sagaces. Aquí dice que el cristiano y la sabiduría nos da sagacidad. Tenemos que ser también, no malicia. Yo no creo en la malicia, porque la malicia es la que aprendiste en el mundo, de todo lo mal que hiciste. La sagacidad es la que Dios te da para en este tiempo, en la sabiduría de Cristo, del bien, amando, usted haga lo correcto. No nos podemos confundir en eso. Entonces dice, apártate del camino de ellos. Vamos al 17. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y sus almas tienen lazo. ¿Tienen lazo con quién? Con Satanás, con el enemigo. Cuando nosotros le abrimos brecha al enemigo, cuando todo nuestro pensamiento es malo, somos personas simples, somos insensatos. La palabra nos llama insensatos, simples, necios, porque no hemos adoptado la sabiduría que viene de seguir la dirección de Cristo. Y yo creo que todo el mundo en esta vida, me atrevo a decir, y más en Puerto Rico, a nosotros nos criaron. Aunque fuera en la iglesia tradicional, en el catolicismo, muchos salimos de ahí. Hay muchos cristianos carismáticos, pero salieron del catolicismo y Dios va moviendo a uno a unas áreas, otros se convirtieron protestantes, porque cuando venimos al camino de Cristo, Él te va a ir moviendo a la perfección de lo que tú necesitas. ¿Usted está entendiendo eso? Dele gloria a Dios. Así que hay gente, ay, esos católicos están tan mal. Mire, cállese la boca, porque usted no sabe, hay católicos que se van a salvar. Ay, esos testigos de Jehová, cállese la boca, porque van a haber sorpresas en el cielo. Y a lo mejor está el testigo de Jehová allá arriba y el católico y usted no. Ay, qué horrible. Ay, qué horrible. No seamos simples y estemos buscando las demás religiones. Usted se agrade a Dios, donde Dios lo puso, usted esté. Usted cree en el Padre, la Biblia es clara. ¿Por qué yo le digo a todos los católicos, a los adventistas, a los de la gente, toda esa gente? ¿Qué es lo que yo le digo? Vamos a leer la Biblia. Usted no tiene que contender con ellos y decirle, no, usted está mal, porque acá no por lo otro. No, porque ahora están los judíos mesiánicos, que quieren ser judíos después que Dios, después que Jesucristo murió en la cruz. Ahora hay una secta nueva. Los judíos mesiánicos no creen en Jesucristo. Entonces quieren guardar el Shabbat. Quieren volver a la ley. Pues el chaval, se van a chaval, sí. ¿Por qué razón? Iglesia, yo no digo que aquel está mal, que el otro está mal, que el de allá está mal, que aquella iglesia, que aquello, no se meta en eso. Eso es problema de Dios. Dios sabe los que se van a ir con Él, los que son llamados, los que son hijos. Eso es problema de Dios. Entonces no estamos nosotros para juzgar, pero cuando usted quiera,
y usted tenga, vamos a leer la Biblia. Y mira lo que dice aquí, porque usted se tiene que notar. Porque la Biblia dice que si Jesucristo es la puerta, y lo leyó la pastora al inicio, sin Jesucristo, sin reconocer a Jesucristo, nadie tiene salvación. Lo dice la palabra de Dios. Entonces está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son trino y que son uno. Si usted entiende esa convicción, empezamos bien, porque es trino y es uno. Entonces yo le digo a la gente, yo no quiero debatir contigo, solamente lee la Biblia. Gente leyendo la Biblia, y en el catolicismo mucha gente leyendo la Biblia han tenido una revelación increíble, y las he visto hablando lengua y danzando, y después Dios los mueve a otros lugares. Pero no quiere decir que todo el mundo esté mal. Estamos aquí, iglesia. Entonces, ¿dónde me quedé? En el 17. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos en su propia sangre ponen acechanza, y sus almas tienen lazo. ¿Con quién? Con el diablo. Y aquí tenemos que entender, amada iglesia, que la sabiduría sabe aplicar y accionar la verdad. Y no me quiero ir sin antes de aquí, sin dejarles saber. Esta es la era de la información. El conocimiento es abundante, pero hay falta de sabiduría. Sabiduría significa mucho más que simplemente saber mucho. Es una actitud básica que influye en cada aspecto de la vida. El fundamento de la sabiduría es temer a Dios, honrarlo, respetarlo, vivir maravillados de su poder y obedecer la palabra de Dios. La fe en Dios debe ser la base para su comprensión del mundo, sus actitudes y sus acciones. Confíe en Dios y Él lo hará profundamente sabio. Si vamos, eso es, bebé. Si vamos y seguimos leyendo, vamos al 23 arriba. Al 23 dice: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, escucha iglesia, Dios hablando, por cuanto Dios nos llamó y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien me atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo, ¿quién es yo? Dios. Me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Y todos nosotros hemos estado en tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. A mí esto me mueve el piso. Porque ¿cuántos de nosotros, alinea el espíritu, cuántos de nosotros tenemos una calamidad y corremos a la iglesia? Y vamos a la iglesia y estamos en ese problema y en esa aflicción, y va a la iglesia y escucha palabras, gente ora por usted, gente los cubre en oración, se le da el maná del cielo, y tan pronto salió glorioso del problema, abandonamos a Cristo. ¿Usted sabe cuántos hijos de Dios hay afuera que se han apartado del camino? Una de las cosas que más increíblemente usted ve que a Dios le gusta y tiene sentido del humor es que a los hijos de Dios le pasan unas cosas y Dios te trae a la iglesia por un knockout. Hay otros que vienen porque sintieron el amor de Dios y Dios les ministró y se enamoraron de Dios y llegaron a la iglesia y llegaron sin ningún problema y siguieron el camino de Dios. Hay otros que Dios los trae con el knockout.
con una situación, un problema, con algo dañado el corazón, con una situación, con algún tipo de problema, con una tristeza o una depresión inefable, y Dios te trae a la iglesia, y entonces empiezas a recibir de Dios, y Dios te restaura, y Dios te cambia la mente, y Dios te cambia el corazón, y empieza a funcionar tus hijos en tu casa, y empieza a funcionar el matrimonio, y empiezan a hacer grandes cosas cuando estamos escuchando y buscando la palabra de Dios. Pero de momento nos apartamos y todo volvió atrás. Aquí han pasado en la casa de Dios muchos jóvenes que han llegado aquí porque los arrestaron, están en un juicio y van para la cárcel. Ese es el cuadro más familiar que tenemos hoy en día en Puerto Rico y en el mundo entero. Como son simples, no aceptan la sabiduría de Dios, no creen en el Señor, les pasan cosas y cosas. Pero ya cuando te arrestan, y cuando yo fui policía, los más jaquetones y los más altos y lo más que se comían a los policías, cuando los arrestaban y los llevaban a una sala del tribunal, lloraban como era. Si no, pregúntale a los policías que están aquí. Por más altos, por más jaquetones, por más imponentes que se veían, cuando usted lo llevaba ante el juez, a la sala de un tribunal, y le decían al Señor allí: Señor, sácame de aquí. Dios te dio oportunidad. Dios no quería que tú llegaras ahí. Usted está entendiendo que Dios nos va dando pruebas y te va hablando: ven a mi camino, ven a mí, te estoy llamando, te estoy buscando. ¿Cuántos de nosotros nos han metido en un sitio y de momento se paró alguien con un rifle, soltó una ráfaga de tiro y le dieron a 2 o 3 y usted: ay, Dios mío, estoy vivo, tengo propósito? ¿Cuántas veces no intentaron quitarme la vida a mí en la policía? Y a los que están aquí. ¿O cuánta gente no te ha entendido red? Amistades tuyas que te han tirado una trampa. Y dice la palabra que te tendrán red. Te pondrán una red para que te enredes tú. Y Dios en su misericordia no permite que un hijo suyo se enrede ahí. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios maravilloso que usted y yo le servimos. Que está cuidando de nosotros en todo tiempo. Que está pendiente a lo que estamos haciendo. Y uno le tiene que dar gracias a Dios, porque a veces sabemos: ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Ay, Dios mío, me la sé toda. Me pude salir corriendo y me salvé. Y uno se echa esa gloria a uno. No me diga. Sin Cristo no somos nada, y sin la protección de Dios tampoco lo somos. Así que por eso hay que andar en el camino correcto. Entonces, aquí nos dice: el pecado atrae. El pecado atrae. Porque ofrece una vía rápida hacia la prosperidad y nos hace sentir como si fuéramos uno de la multitud. Cuando nos dejamos llevar por los demás y nos negamos a escuchar la verdad es la palabra de Dios, nuestros apetitos se vuelven amos. ¿Qué apetitos? Los apetitos de la carne, lo malo, se vuelven amos de nuestra vida y empiezan ¿a qué? A gobernarnos. A gobernarnos. De momento usted fue y jugó a poner una pesetita en esta máquina no es nada. Y usted metió la peseta y el diablo es tan puerco que usted metió una peseta y le salieron 100 pesos. ¡Guau! Y la gente que lleva ahí gastando su fortuna no sacan nada. Pero como el diablo le quería tirar lazo, yo me río de esto porque es que es tan brutal. Es que el diablo te quería tirar lazo, te metió la peseta, sacó, salieron 100 pesos y usted ahora: voy para allá a buscar más. Usted se convirtió en el amo del pecado. Ese es como el que nunca bebía y dicen: tómate aquí, mate ahí un refreshment, una cervecita. Y usted se tomó una cervecita. Ay, pero me quitó la sed. Oye, pero qué rica estaba. Y alguien, como un amigo que yo tengo, que toda una vida se crió en el evangelio, mi amigo, y ahora fuma habano y bebe cerveza. Después de 20 años criado en una iglesia y sigue yendo a la iglesia, pero ahora no puede zafarse de ahí. Y tenemos que tener cuenta, iglesia, de qué obras muertas Dios nos sacó y nosotros no podemos volver a ellas. Entonces, cuando nos alejamos
cuando nos dejamos llevar por los demás y nos negamos a escuchar la verdad, nuestros apetitos se vuelven en amos y haremos cualquier cosa para satisfacerlo. Póngalo usted a lo que Dios le ha dicho que no haga y seguimos haciendo. Hay gente que Dios le ha dicho que cuide su salud, que no coma dulce. Y, ay, fíjate, el dulce. No. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Usted tiene que cuidar de su cuerpo, porque ese fue el cuerpo que Dios le dio. Y Dios quiere que usted viva muchos años. ¿Y qué pasa de la consecuencia de la gula y la glotonería? Ay, porque nosotros no bebemos ni fumamos, pero nos comemos lo que pongan en la mesa. Ese es el dogma de los cristianos. Entonces, no, eso está mal. Eso está mal porque Dios quiere que dice, la palabra de Dios dice que el más robusto vive hasta los 80 años. Hay gente que vive hasta los 90. Hay gente que puede vivir más. Pero Dios no quiere una vida que usted la pase, una vida que usted pase la vida enfermo de algo. Entonces hoy en día hay muchas comidas que usted está comiendo, la glotonería, está pues los que se ponen obesos por ciertas cosas, otros se ponen obesos por situaciones que tienen, pero usted si tiene mayordomía, usted tiene que cuidar su cuerpo, usted tiene que cuidar su peso, porque no es lo mismo llegar a los 80 años robusto que llegar a los 80 años en una cama. Amén. Usted me está entendiendo. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo? Porque es templo del Espíritu Santo, porque Dios nos lo dio. Y si usted no puede comer dulce, no coma los dulces. O si usted no puede beber alcohol, o usted como quiera es creyente, no puede tomar alcohol. Si a usted le dicen que usted no puede coquetear con ciertas cosas, o usted no puede hacer algo, pues no lo haga. Hoy en día tenemos que cuidar nuestro cuerpo, iglesia. Y aquí dice que cuando nos dejamos, y lo voy a repetir otra vez, cuando nos dejamos llevar por los demás y nos negamos a escuchar la verdad, nuestros apetitos se vuelven amos y haremos cualquier cosa para satisfacerlo. Pero el pecado, si bien es atractivo, es mortal. Debemos aprender a elegir, no en base a una apariencia deslumbrante o de un placer a corto plazo. Aquí estoy lo que le estoy diciendo, sino de acuerdo a los efectos a largo plazo. A veces esto significa evitar a quienes quieren incitarnos a realizar actividades que sabemos que son malas. No podemos ser amigos del pecado sin esperar que el pecado afecte nuestra vida. Tenemos gente y amistades a las que amamos, que vente, acompáñame. Y usted sabe que no puede ir a ese lugar porque ya Dios le habló. Dios no te quiere a ti metido en un porque acompañar a tu amigo y acompañar a tu amiga. ¿Estamos aquí? Y a veces tenemos un buen corazón porque Dios te dijo que no te quería en esos lugares. Y a veces nosotros porque somos buenas, ay, porque es mi amiga y porque es mi amigo. Pero esta experiencia pasó en Guaynabo. De los 3 individuos que tirotearon en Guaynabo, uno de ellos, el que murió, era un pastor asociado de una iglesia y se había apartado. Estas experiencias uno tiene, porque tú puedes tener la mejor intención, pero si Dios te dijo que no te quiero ahí, no te salgas de la cobertura. No te salgas de la cobertura. Tenemos gente que nos incita a hacer lo malo. Usted no puede caminar con personas que lo incitan a hacer lo malo. Si no te añade y te resta, no camines con ellos. Tienes que caminar con gente, dáselo al Señor. La adoramos, Padre eterno. Tienes que andar con personas que te motiven a leer la palabra, que te digan, vamos para casa y vamos a hacer un estudio del mismo proverbio, vamos a leer proverbios juntos. Y cuando están en dificultad, los llama a las 5, a las 6 de la mañana. Mira, estoy pasando por esto, voy a orar contigo. Mire, amada familia, cuando nosotros dejamos nuestra agenda de nosotros y nos metemos en la de Dios y trabajamos para de Dios, eso va a traer un alineamiento y una recompensa que usted no tiene ni idea de la bendición que va a llegar a su vida. Porque usted le está dando el primado a Dios y está
apoyando a su hermano. Así que vamos al 19. Estamos terminando. El 19. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Por qué quiero pararme aquí? Porque una de las trampas de Satanás para este siglo es el querer. Quiero. Me gusta esa casa. Me gusta aquel carro. Mira la muchacha qué linda que va en la iglesia. Está por allí sola, qué linda está. La quiero. Mira ese galán que va a la iglesia. Flaquito, bonito. Ay, Señor, dámelo. Está soltero. Todo es quiero. Ay, Señor, cuántas cosas. Los solteros no miran a nadie. ¿Cuántas personas caen en la trampa de la codicia? Y sin embargo aquí nos dice, en el 19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Darse a la codicia es una de las trampas seguras de Satanás. Comienza cuando planta la sugerencia de que no podemos vivir sin cierta posesión, o que no puedo vivir si no tengo más dinero. ¿Cuántos de nosotros a veces sentimos como una ansiedad? Y no hay una necesidad porque estás ansioso. Tienes unos dineritos guardados en el banco, estás yendo a la iglesia, estás diezmando, estás ofrendando, estás haciendo lo correcto delante de Dios, y hay algo como que se te sigue molestando. Esto es para valientes. Se llama la codicia. A veces Dios te da tanto y no te disfruta lo que tienes, pero lo que te tiene descuadrado es lo que no ha llegado. Y por estar pendiente a lo que le estoy pidiendo a Dios, que no me lo ha dado, estoy perdiendo todo lo que tengo a mi alrededor. Esto es demasiado torque para uno. Esto es demasiado para uno poder entender en este tiempo que nosotros a veces hasta dentro de la iglesia no estamos disfrutando al esposo, a la esposa, a los niños, a la casa que Dios te dio, al vehículo que Dios te dio. No lo estamos disfrutando porque queremos seguir haciendo fortuna y haciendo otras cosas. Y entonces, si Dios le está dando dirección a algo y viene de Dios, usted entra ese camino. Pero a veces la codicia cae en nuestro corazón. La codicia sale a la hora de dormir. Ay, yo vi allí, pasé por Plaza Las Américas y vi una clase de cartera. Y las mujeres tienen una debilidad para cuando ven esa cartera ahí. Pero yo me lo merezco, y empieza uno una lucha con Dios. Y el diablo en un lado y Dios en el otro. No mires ahí, no te hace falta. No hay... Y el diablo, pero qué linda se ve, tú te lo mereces. Anda, compra. ¿No pasa? O cuando usted pasa y ve esos zapatitos, ay Dios mío, yo tengo 30 pares, pero 31 no vienen mal. Pasa. Y esa codicia que usted sabe que a usted no le hace falta. Y uno, pues como se lo merece, va y lo compra. Y trae consecuencias. Porque seguimos siendo malos mayordomos de la finanza que Dios nos está dando. Ahora los hombres no se quedan atrás. ¿Qué pasa con los hombres? Los hombres tienen... Y esos carros que suenan, y esos carros deportivos, a veces yo veo a los muchachos de la iglesia cuando pasa un carro y ellos se derriten. ¡Oh, qué lindo! Entonces yo tengo un vehículo, pero ya como viaje quiero que... Me voy a comprar uno de esos. ¿Estamos aquí? Esa es la codicia, que no podemos deshacernos de ella. Y Dios nos dice en este tiempo que es la mayor trampa de Satanás. Entonces usted no ha visto gente, ¿verdad?, cambiando constantemente de situación, o cambiando constantemente de algo. Porque cuando lo tiene aquel se ve como que bien chévere, pero cuando ya usted lo tiene,
Ya lo chévere se le fue. Estamos aquí, estamos aprendiendo. Y esto es para que nosotros nos demos cuenta. Yo quedé emplazado con esto porque a veces yo tengo tanto y quiero más. Y el Señor me confrontó y me dijo, ¿para qué quieres más? Oh, Señor. Ay, Señor, ¿para qué quiero más si yo lo tengo todo? Sin embargo, lo nuevo, lo refrescante de ahora, lo que me está dando llenura, es bendecir la obra de Dios. Ya uno pasó de esa, de cambiarse el carro, de que aquello, de que la casa, de que... No, ya todos esos lujos ya... A los cristianos llegan un momento que ya eso no los mueve. Ni la cartera, ni los zapatos, ni estar en plaza, ni el fichureo. Nada de eso te va a mover. Y ese momento va a llegar cuando veas los 100 pares de tenis. Mi amigo Héctor tiene 100 pares de tenis y las colecciona. Y él me dice los otros días, Dios está demandando algo de mí, las tenis. Y Dios hace eso en nuestra vida porque Dios es tan maravilloso que Él empieza a quitarnos algunas cosas porque nos distraen. Porque le prestamos mucha atención quizás a un par de zapatos y a unas ciertas situaciones que usted tiene que realmente usted no las necesita. Pero cuando el creyente y el cristiano va madurando, va mirando y enfocando sus prioridades. Amén. Aleluya. Nos quedamos en el 19. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Entonces aquí, amada iglesia, no podemos dejar que la codicia nos destruya. No podemos dejar que la codicia nos destruya. Sabiduría es vivir la palabra de Dios y saber la aplicación de la misma en nuestra vida. El 20. Voy al 20. Claman en los principales lugares de la reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones: ¿hasta cuándo, oh simples, amarás la simpleza? Aquí está hablando de los simples nuevamente. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y la ciencia es bien curiosa porque cuando la buscas en la palabra de Dios, no es la ciencia, de hacer, unir dos productos, hacer algo. No es de Einstein, no. La ciencia en la palabra de Dios nos lleva a la benevolencia, el amor y el poder de Dios. Cuando la Biblia te habla de ciencia, te está hablando de que el creador de la ciencia fue nuestro soberano Dios. Y Él se refiere a la benevolencia de nuestro Padre, al amor que ha puesto nuestro Padre y el poder de Dios que hay en nosotros. Así que, amada iglesia, en el 1:22 dice: simples e insensatos no son los que tienen deficiencias mentales, sino deficiencias de carácter, tales como rebelión, haraganería o ira. Este es el vago, el que siempre está cansado, o el que no puede controlar la ira y la molestia de cuando a algo le molesta. Entonces, el insensato no es demente, sino incapaz de reconocer lo justo de lo injusto, el bien de lo que está mal. ¿Y qué es un simple? Un simple es una persona que no tiene valor de sí mismo. Un simple es una persona reprobada. Y no voy a entrar a la persona reprobada, pero lo tienen de asignación. Una persona réprobo, que la Biblia lo habla, ¿dónde? En Romano, en Timoteo, en Tito y en Corintios. Tienen una asignación de buscar que es un réprobo. Y dice que es condenado a las penas eternas. Un simple, que lo acabamos de leer, es una persona que está condenada a las penas eternas. ¿Y por qué está condenada a penas eternas? Porque es un simple y no le ha creído a la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, Dios desea mucho abrir su corazón y comunicarnos sus pensamientos. Para recibir su consejo, debemos estar dispuestos a escuchar. No podemos permitir que la soberbia obstaculice nuestro camino, o la soberbia es un pensar en nuestra sabiduría
y nuestros deseos son superiores a los de Dios. A veces pensamos que nosotros sabemos más que Dios. Dios conoce lo que hay dentro de usted, lo que usted piensa y lo que usted está próximamente a hacer o a pensar, sea bueno o sea malo. Y hay veces que nosotros tenemos la palabra de Dios para buscar corrección y preferimos ¿qué? Esquipear la palabra o saber de que lo que voy a hacer no está tan bueno y fuiste y lo hiciste y trajo unas consecuencias a tu vida. Muchos proverbios señalan el fruto de su camino. Serán las consecuencias que la gente experimenta en esta vida. Ante la disyuntiva de elegir la sabiduría de Dios o persistir en independencia rebelde, muchos deciden seguir solos. Aquí encontró lo que es el simple. Vuelvo y lo repito. Ante la disyuntiva de elegir la sabiduría de Dios o persistir en una independencia rebelde, muchos deciden seguir solos. Los problemas que tales personas se crean terminarán destruyéndolos. No pase por alto el consejo de Dios, aun cuando éste sea doloroso para el presente. Le guardará de mayor dolor en el futuro. La gente simple no cree en la palabra. Usted tiene que detectar como creyente en el ministerio de Dios también qué persona usted le quiere sembrar, lo quiere bendecir, lo invita a la iglesia, pero si usted detecta que hay simpleza en su corazón, usted lo más que puede hacer es orar por ellos, porque un hombre simple, y esto es soberanía de Dios, se va a ver un poco fuerte, es que Dios creó hijos, Dios creó la creación de Dios, y unos son hijos y otros son creación de Dios. Que no seamos que queramos rescatar del mundo a un simple. Quiere decir que podamos estar rescatando la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña crecen juntos, pero la cizaña ahogó el trigo. Quiere decir que dentro de la iglesia está el que viene a la iglesia, que es trigo, que está buscando a Dios genuinamente de su corazón. Y hay otras personas que vienen, pero no aplican la palabra de Dios a su vida. Entonces, llevan 10, 12, 15 años y no crecen. Soberanía de Dios. Ámeme. Pero yo tengo que llevar este mensaje. Entonces, si el trigo y la cizaña crecen juntos, la cizaña no me puede ahogar. Y a veces veo gente de Cristo, no aguanto más. Dios no te ha mandado a caminar con cizaña. Te mandó a caminar con trigo. Te mandó a caminar con gente sabia, no con los simples. Te mandó a caminar con gente que añade, no que te quitan. Hay gente que para seguir a Cristo te vas a tener que deshacer de ellos, porque si no te vas a perder tú con ellos. O nosotros. Yo como pastor he tenido personas que uno las sienta, las tiene en consejería, les da un consejo maravilloso y rápido están aplicando la palabra de Dios. He tenido gente en la oficina que después de 3, 4, 5 no han hecho la primera asignación. Y van ahí y no captan, no aspiran a más. Son gente simple. Y nos tenemos que preguntar hasta cuándo un pastor va a seguir cargando los simples. Porque hay unos sabios que necesitan que el pastor los lleve y le enseñe el camino. Y ese es usted y yo. Usted y yo. ¿Lo entendimos? Entonces, amada iglesia, ¿por qué nos molestamos tanto? Voy cerrando. ¿Por qué nos molestamos tanto y los cristianos se indignaron? Porque estaba tanta gente haciendo fila para el concierto de apoyo. ¿Por qué nos indignamos los cristianos? Si la palabra de Dios te dice que hay gente necia y simple. Y todo el mundo subiendo, pastores subiendo, evangelistas subiendo su indignación. ¿No lees la palabra? Hay gente simple. Hay gente que no son hijos. Y hay simples que se van a salvar.
Hay simples que se salvan por el oír el mensaje de Dios. Los cautivó y los trajo, y Dios tiene ese remanente que la pastora habló, que dice que tiene una puerta para unas ovejas, y que hay unas ovejas en el redil que son las de Él, pero que hay otras que Él va a recoger. Sorpresa, ¿verdad? Que sabrá Dios que la cizaña, que nunca creció, a lo último se salvó. Y nosotros nos tenemos que glorificar y gloriar a Dios, y glorificar a Dios porque la cizaña se salvó. Tuvo 20 años en una iglesia, no echó un peso en la ofrenda, no le dio nada a Dios, no le habló de Cristo a nadie, no ayudó a nadie, fue un egoísta. Es un simple, o es una cizaña, y a Dios le plació salvarlo. ¿Quién se puede meter en eso? Soberanía de Dios.